Bien, vamos a resolver un ejercicio para determinar el orden de reacción y la constante de velocidad por el método integral. Aquí tenemos una reacción química en donde nos dan una data de la presión a lo largo del tiempo y nos piden determinar el orden y la constante. Bien, en base a esto, lo primero que debemos hacer es verificar la reacción química y que ésta esté balanceada de manera correcta. Luego, ver que este tipo de reacción es una reacción irreversible. Por lo tanto, según el método, debemos entonces irnos a la guía de expresiones integradas y buscar reacciones irreversibles y partir de primer orden. La ecuación está en la guía, la copiamos y la pegamos. Luego vemos que esta expresión está en función de la concentración, pero nuestra data es presión. Entonces aplicamos lo aprendido en el tema número 1, ¿verdad? Para buscar la concentración del componente A. Lo hacemos para A, para B, para C y para D. Y como esta presión es la presión total, lo hacemos para la total. Una vez que tengamos el total, ¿verdad? Lo llevamos a la ecuación, como está en fase gaseosa, haciendo uso de la ecuación de gases ideales, lo llevamos a presión. ¿Okay? Despejamos, obviamente, el avance y sustituimos, entonces, en la ecuación de concentración de A. Sería concentración inicial menos avance. Lo mismito que hacíamos en el tema 1. Una vez que tengamos la ecuación de la concentración de A en función de la presión, entonces ya podemos decir que conocemos la concentración de A, que es lo que necesitamos para nuestra ecuación. Entonces nos vamos a esa ecuación y aplicamos el siguiente paso, que es llevar esa ecuación a la forma de una línea recta. Aplicamos logaritmo de la concentración de A, logaritmo de la concentración inicial, menos el coeficiente estequiométrico de A. Recuerden que es menos porque es un reactante. K por T. Aplicamos propiedad de los logaritmos y obtenemos el eje Y T, siendo la concentración de A esta expresión y la concentración inicial en función de la presión. Entonces sustituimos esto en concentración de A y concentración inicial con presión inicial. Aplicamos doble C y cancelamos los términos que son constantes, que sería la temperatura y la constante de los gases ideales. Teniendo entonces el logaritmo de esto, que es presión, para el eje y T para el eje X. Entonces hacemos una nueva tablita con los valores para la X. Sería mi tiempo en segundos, serían los mismos valores que tengo en la tabla inicial. Y para el logaritmo, agarro esto, realizo un cálculo típico, ¿okay? Y lo sustituyo. Lleno la tabla. Tengo X y tengo Y. Hago el ajuste, determino la ecuación, recordando que lo que tenía como Y, según mi punto de partida, era el logaritmo de la concentración de A sobre concentración inicial. Tengo el corte con el eje, tengo la pendiente y tengo T como la variable X. La correlación me dio 0.9989. Es una buena correlación, pero todavía no es 1. La podríamos mejorar. O tal vez no, pero eso solamente lo sabemos realizando los cálculos. Por lo tanto, vamos a usar una correlación de segundo orden para ver, vamos a usarla para ver si esto mejora o no. Entonces, venimos a la guía de expresiones integradas, la reacción es irreversible, utilizamos segundo orden, agarramos la ecuación y la pegamos aquí. ¿Qué necesitamos? Concentración de A y concentración inicial. Que ya hicimos las deducciones, entonces lo único que hacemos es despejar, ¿verdad? 1 sobre X sería mi variable y T sería la variable X. Entonces 1 sobre la concentración de A, siendo la concentración de A lo que ya habíamos deducido,
que sería en función de la presión. Agarramos esta ecuación y la sustituimos en concentración. Hallamos el inverso, hacemos un cálculo típico y lo demás lo reportamos en tabla. Una vez que tengamos esta tabla llena, realizamos el ajuste, copiamos la ecuación y copiamos la correlación. Como pueden darse cuenta, esta correlación nos dio menor. Como nos da menor, nos estamos alejando de 1. En conclusión, la correlación que nos dio para primer orden sería lo más cercana a 1. Entonces, esta data se está ajustando más a una cinética de primer orden. Entonces, podemos concluir que la cinética es de primer orden, porque con segundo orden se ha desmejorado. Y que como la cinética es de primer orden, su constante cinética sería lo que acompaña a la variable X, es decir, la pendiente dada la estructura. Si nos hubiese dado una correlación mejor en segundo orden, fíjense que X también está como pendiente, ¿ok? No tendríamos que hacer cálculos de antilogaritmo. De todas maneras, aquí calculé el valor de la constante. Pero en este ejercicio, entonces podemos concluir que es de primer orden con una constante cinética de 4.81 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1.